capítulo 5 de Juan. El mensaje lo he titulado La virtud de la obediencia, y la base bíblica está ahí en Juan capítulo 5, y vamos a dejar que el Señor nos ministre a partir de este momento. Recuerden que estamos aquí, todos los que estamos aquí venimos a ser ministrados por la palabra de Dios. Venimos porque este es el tiempo de Dios para Él, nuestro tiempo para Él. Este es un tiempo para el Señor, no tenemos otra razón. Y aquí venimos es a orar, a alabar a Dios. No hay otra razón por la cual venimos aquí. Eso no lo podemos perder en mente. Sabemos que venimos a buscar de Dios porque lo necesitamos. Esta es la casa de Dios, y la casa de Dios merece reverencia, merece que estemos muy atentos a lo que Dios quiere darnos a cada uno. Entonces vamos a recibir su palabra con toda atención, y si alguien lo distrae a usted mientras yo estoy predicando, cambie de puesto. Cambie de puesto porque usted necesita la palabra de Dios. Yo la necesito también, y necesitamos ser nutridos de ella. Vamos a abrir la Biblia ahí entonces, ya les dije en Juan 5, vamos a leer entonces los primeros 14 versículos, y dice así, yo lo leo. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y en tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Leamos todos el 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora, Padre Celestial, invocamos tu nombre. Gracias porque tu presencia está aquí, Señor. Gracias porque tú, Señor, te mueves de una manera especial, porque tú nos nutres con tu palabra y nos ministras con tu Santo Espíritu. Y para eso nos hemos quedado este día, Señor, para que tú hagas tu obra perfecta en cada uno. Ahora mismo, Señor, voy a dar tu palabra, Señor, la que tú has puesto ya en mi corazón, y te pido que este pueblo sea fortalecido con ella. Ayúdanos, Señor, que haya cabida tu palabra en cada mente, en cada corazón, que no haya ningún corazón incrédulo y que se resista a oír tu palabra en esta hora. Dios mío, que en esta noche mis labios sean ungidos, mi mente y mi corazón sean ungidos, para dar a ti esta palabra que tú quieres que sea recibida en cada vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Siéntense gritando gloria a Dios. Bueno, dije que íbamos a hablar esta tarde sobre la virtud de la obediencia. Es muy importante este tema para con Dios, puesto que Dios requiere de nosotros los hombres, de todos los que estamos buscando de Él, porque nosotros necesitamos de Dios. Es que no hay ningún ser humano que no necesite. Lo que pasa es que hay algunos que están privados del conocimiento y otros que están cegados. Privados porque justamente la Biblia dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, es decir, por ignorancia. ¿Por qué? Porque también dice la Biblia que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, este enemigo que tenemos no solamente le interesa que la gente esté
ignorante, que no sepan de las cosas de Dios, sino que también cega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Pero nosotros estamos aquí, hermanos, para entender a Dios, para conocer a Dios. Somos gente interesada en el Señor Jesús. Alguien diga amén. Somos gente interesada en que Él reciba de nosotros dos cosas. Número uno, o fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso tenemos que saberlo toda la iglesia. Tenemos que tener fe. Fe es reconocer y creer las promesas de Dios. Dios tiene más de 5,000 promesas en la Biblia, completamente cumplibles, y el que le crea a Dios recibe de Dios. Amén. Por eso dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Fe. Ahora, pero el tema de esta tarde es la obediencia. La obediencia. El apóstol Pedro dice que nosotros hemos sido llamados para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es que el problema del ser humano es la rebelión, la rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? La rebeldía es la oposición a la obediencia, es decir, la resistencia a obedecer. Se llama rebelión. Y esto es algo que tiene unas connotaciones para el ser humano muy, muy importantes. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre o mujer o el creyente que le obedezca a Dios tiene el cielo abierto. Amén, para muchas cosas que Dios quiere darle. Recuerden que la Biblia dice que no hay nada bueno que el hombre reciba si no viene del cielo. Santiago 1:17 dice: mas toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que todo lo que usted reciba bueno viene de Dios. ¿Cuánto más si tienes una actitud obediente? El problema, hermano, ¿por qué hay semáforos? Porque hay leyes que hay que cumplir, ¿verdad? Hay que obedecer. ¿Qué pasa? Hay veces que cuando alguien se pasa una luz en verde, ¿qué ocurre? Puede haber un accidente, puede haber algo catastrófico. Y ha habido muchas cosas. ¿Por qué? Porque la gente no obedece. La tierra es una comarca desobediente. Los hombres no quieren obedecer a Dios. Es más, el que obedezca a Dios recibe de Dios, y el que no obedezca a Dios, pues hermano, está bajo maldición. Eso se lo digo de una vez, porque escrito está. Hay un capítulo completo donde el Señor nos dice todas las bendiciones que nosotros tenemos si somos obedientes a su palabra. Pero también el mismo capítulo, en su segunda parte, dice todas las maldiciones que nos vendrán si nosotros no obedecemos a Dios. Y por eso es que la gente está bajo maldición. Hay mucha gente en maldición, pero también aquí en esta iglesia hay gente con la bendición de Dios. Hemos aprendido a obedecer a Dios, hemos oído la voz de Dios y hemos obedecido. Lo que un padre quiere. En estos días estaba mi hijo David enojado conmigo. Le puse por ahí una disciplina pequeñita y se enojó, no me quiso hablar. Entonces lo llamé y siguió derecho. Y la mamá le dijo: papi, ven acá, tu papá te está hablando, obedécelo. Le dijo mi esposa, lo llamó la atención, y entonces mi hijo atendió. Es decir, ¿qué quiere un padre? Un padre quiere que su hijo escuche y que le obedezca. ¿Sí o no? Eso queremos nosotros como padres. ¿Se imagina usted que usted le diga una orden a su hijo y él ni siquiera le ponga atención? ¿Ni siquiera lo escuche? Eso no puede ser posible. ¿Qué produce en nosotros eso? Nos produce rabia, nos produce malestar, nos produce desilusión, ¿verdad? Que usted le diga algo a su hijo y su hijo ni siquiera atienda y ni siquiera obedezca. Eso nos produce a nosotros malestar, inquietud, nos da tristeza. Hay padres que les da tristeza eso, y madres también, que les dicen a sus hijos, y sus hijos como si no. No, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no nos gusta, mucho menos a Dios. ¿Cuál fue el primer? Dios nos quiere tener bien a todos. Dios quiere el bienestar para todos. Dios quiere la bendición para todos. Alguien diga amén. Mira, hermano, el primer ser humano que existió, el Señor lo puso en un lugar de delicia. Le puso todo bajo su mano. Se lo puso todo para que él lo disfrutara. Recuerden que era un Edén. Recuerda que era el paraíso. Recuerda que le hizo un jardín lleno de árboles frutales de todo tipo y le dio una orden. Le dijo: mire, voy a poner la película. Mire, mi hijo, venga para acá. Le dijo a Adán: venga, mi hijo, venga. Mire, vea. Mire, árboles de toda clase hay aquí. Y aquí hay dos árboles especiales. El árbol de la vida, y aquí está el árbol del bien y el mal. De ese árbol no comas, porque el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Teniendo la oportunidad de comer de todos, disfrutar de todos, porque había una gran variedad. Imagínense cuántas variedades de árboles hay.
De eso todo tenía él, ahí estaba listo para que él agarrara a cualquiera. Pero justo viene entonces y desobedece. Agarra el que Dios le dijo que lo agarrara. Es que no se fue ni siquiera por el de la vida, se fue por el del bien y del mal. Y agarró y desobedeció. ¿Y cómo le fue? Le fue muy mal. Porque el Señor lo sacó de su presencia y murió. ¿Cómo le dice que murió? Adán no iba a morir. Él no fue creado para morir. Es más, muerte en la Biblia es separación de Dios. Dios lo separó de él. Dijo fuera. Y le quitó todos los privilegios, derechos que tenía. Todo lo que él tenía para que lo disfrutara. Él era Señor. ¿Sabe qué significa Señor? Dueño de todo lo que había ahí. Es más, los animales respetaban a Adán. Lo respetaban. El león le tenía miedo a Adán. Él fue el que le puso nombre. Es más, pero cuando desobedeció, se cambiaron los papeles. Ya era Adán el que le tenía miedo a los leones. Entonces, hermano, y desde ahí, desde que el hombre desobedece, mire cómo pierde los privilegios, hermanos. Y esto es así, es tanto así que el pueblo de Israel, recuerden que el Señor lo sacó de Egipto y cayeron en Egipto por desobediencia. Se olvidaron de la ley de Dios, se olvidaron de Dios y cayeron esclavos. El que desobedece cae esclavo. Y quiero decirle, hermanos, Santiago capítulo 4 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Eso qué significa? Someteos a Dios es obedece a Dios. Resista al diablo, porque el diablo te dice: desobedece a Dios. Tomas ese traguito, chúpate ese cigarrillo, vete con esa vieja, tantas cosas. Eso es lo que el diablo le dice. Pero usted tiene que resistirlo, porque el Señor le dice: no, no hagas eso, te estás haciendo daño, agarra el camino bueno. Hermano, ¿no se han dado cuenta que es así? Así es. Y entonces el pueblo de Israel estaba cautivo, cayó en cautiverio. Y cuando está cautivo, por eso hoy la gente se convierte por el dolor, por el sufrimiento, porque tiene problemas, están enfermedades, se está perdiendo su hogar, tiene un problema allá adentro con sus emociones, tiene depresión, se está volviendo loco, tiene problemas con la mujer, con los hijos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, sí, Dios! La gente se está convirtiendo porque están en dolor. Así estaba Israel en sufrimiento. Estaban en dolor, estaban en cautiverio, sufriendo. Y Dios mío, ayúdanos. Y Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es bueno. Y escuchó y levantó a un hombre que lo enseñó a ser obediente. Le costó a Dios 40 años volver obediente. ¿A quién? A Moisés. Lo volvió obediente, lo disciplinó, lo puso para ponerlo allí, para que se sometiera a Dios. Y vino y sacó a su pueblo. Escuchen esto, hermanos. Los sacó con mano poderosa de Egipto, los llevó al desierto, ¿verdad? Llevaban 3 días en el desierto, se les había acabado el agua, se les había acabado las provisiones, estaban con sed, tenían hambre, estaban sudados, 3 días sin bañarse, que necesitaban agua para beber sobre todo. ¿Y qué ocurrió? Encontraron un río, en el río se fueron a mirar a ver cómo bebían, y cuando bebieron esas aguas estaban amargas, contaminadas, malas. ¿Y sabe qué dijeron? Dijeron a Moisés: Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto para traernos aquí a este desierto? Para morir aquí. Mejor nos hubiéramos quedado allá. Mire ese Dios, ¿dónde está Dios? Comenzaron a murmurar contra Moisés y contra Dios. ¿Qué hizo Moisés, pobrecito? Se fue a orar: Señor, Señor. El Señor le dijo: tranquilo, yo los estaba probando. Vaya, corte un árbol, bótelo al río y las aguas se endulzarán. Así hizo, cortó un árbol, vino y lo botó al río y las aguas se endulzaron. Y dice que bebieron, se bañaron, se saciaron. Dios les puso 70 palmeras, un paraíso, hay un medio paraíso les hizo el Señor. Y se gozaron los hijos de Israel. Y Dios les habló y les dijo: si ustedes oyen mi voz, si ponen atención a lo que yo les digo y atienden mis mandamientos y son obedientes a mí, ninguna enfermedad de los que le mandé a los egipcios les mandaré a ustedes, porque yo soy Jehová su sanador. ¿Me están entendiendo? Lo que estoy diciéndole es que el Señor le dice a ellos: bueno, escuchen mi voz y obedézcanme, y ninguna enfermedad de las que les mandé a los egipcios les mandaré a ustedes, porque yo soy su sanador. Si se llegan a enfermar como yo, como ustedes oyen mi voz y me hacen caso, van a recibir la sanidad. Alguien dígame a eso. Hermanos, esa fue una constante. Pero yo quiero recordarles lo que le pasó al primer rey de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl. Y Saúl, primer rey de Israel, imagínense qué privilegio. Israel no había tenido reyes, El primero fue Saúl.
Así que tenía el privilegio, tenía la honra de ser rey. Entonces Dios le manda una orden. Le manda una orden con el profeta Samuel. Samuel le dice a Saúl: Saúl, Dios te manda a decir: mata, hiere y destruye a Amalek. Destruye niños, mujeres, destruye animales, destruye todo en Amalek. No dejes nada. Esa fue la orden de Dios. Pero ¿qué hizo Saúl? Saúl se fue a la guerra. Sí, Amalek era un pueblo. ¿Por qué lo mandó a destruir? Porque era un pueblo pagano, un pueblo malo, un pueblo que era pervertido, un pueblo que venía contra Israel, sometía a Israel. Estaba allí, hermano, haciéndole presión a Israel. Dios le dio la orden, entonces, claro, tenía que suprimirlo. Y así lo hizo Saúl. Aunque ese ejército de los Amalek eran fuertes, grandes y gente con mucho ejército, vino Dios, levantó a Saúl, levantó un buen ejército y fue y los venció. Pero cuando llegaron allí al campamento de los amalecitas, encontraron unas vacas bien gordotas, bien bonitas, bien hermosas. Y el pueblo le dijo a Saúl: Saúl, ¿qué te parece estas vacas? Mire, para hacer un holocausto a Jehová, están gordas, están bien buenas. ¿Por qué no las ponemos y las entregamos como sacrificio a Jehová en bondad? Porque nos hizo eso. Y él se olvidó lo que Dios le dijo y oyó la voz del pueblo. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que aprender primero a oír a Dios antes que a los hombres. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué pasó, hermanos? Saúl se puso a escuchar el pueblo, agarró esas vacas y dejó vivo no solamente a las vacas, sino también al rey de Amalek. Lo dejó listo. Cuando llegó Saúl y se dio cuenta de eso, llegó con Samuel amaba a Saúl, lo amaba mucho. Él estaba muy feliz porque él fuera el rey. Pero entonces, cuando se dio cuenta que había desobedecido a Dios, vino y exhortó a Saúl y le dijo: Saúl, ¿qué has hecho? ¿Por qué has dejado? ¿Qué es ese aullido de vacas que escucho yo? ¿Por qué dejaste las vacas vivas? ¿Y por qué dejaste a este rey vivo? Agarró una espada y mató al rey de una vez, el mismo Samuel. Y lo exhortó. Y le dice el Señor, le dijo Samuel: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Qué bueno los hermanos que le ponen atención a la palabra de Dios, porque le queda hacer la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Obedecer. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Pecado de adivinación. Si hay algo terrible, es que un creyente se ponga a leer el horóscopo, o se vaya para que le lean la taza, o para que les lean el cigarrillo, o para que se vayan del indio amazónico, o para que se ponga a ver ese homosexual del mercado ahí. Eso, hermano, eso es abominación al Señor. Aquí dice, eso es terrible, pero eso es tan terrible como el que se rebela contra mí. Y los ídolos o la idolatría también es obstinación. Dice, pero y como ídolos la idolatría, la obstinación. Obstinarse. ¿Qué es obstinado? Me resisto a obedecer a Dios. Quiero seguir así. Y hay gente, hermanos, que el Señor les dice lo que tienen que hacer, pero siguen ahí mismo. Son obstinados. No hagas eso, no te pongas esto, no veas más ese programa, no te metas más en ese internet, no busques más a esos amigos, no te vayas por ahí. Y siguen obstinados. El Señor dice, no deseches la palabra, porque el que deseche la palabra de Dios, Dios lo desechará a él. Y se lo dijo aquí, ya no serás más rey, Dios te ha desechado, hijo. Se lo dijo así Samuel a Saúl, y fue así. Un día ese pueblo siguió rebelde al Señor, y un día hizo un profeta llamado Jeremías, y le dijo, Jeremías, ven Jeremías. Jeremías vino donde el Señor, Señor, ¿qué quieres ahora? Bueno, quiero que vayas a la casa de los recabitas. Ve a la casa de los recabitas y diles que vengan al templo. Vengan al templo porque quiero que vayas a una de las recámaras del templo, los sientes allí y les pongas vino para que beban. Ve a hacer eso. Jeremías se fue a la casa de los recabitas, tocó la puerta. A ver, muchachos, vengan acá, vamos al templo, siéntense, que tengo una invitación para ustedes. Los sentó allí. ¿Estamos? Los sentó allí para que bebieran vino, les puso copas de vino a todos. Tomen, muchachos, que eso les manda el Señor. Y ellos dijeron, no vamos a tomar. Le dice Jeremías, ¿y por qué?
Porque nosotros le prometimos a nuestro Padre que nunca nuestras familias beberíamos vino, ni tampoco viviríamos en casas hechas de cemento, de barro, sino que viviríamos en tiendas. Y desde que Él nos dijo, hace 3 generaciones hacia atrás, nosotros lo hemos cumplido y nunca hemos desobedecido a nuestro Padre. Entonces le dice Dios a Jeremías: Jeremías, ¿escuchaste lo que dijeron los recabitas? ¿Escuchaste? Sí, Señor. Dile a mi pueblo, yo no estoy hablándoles a ustedes. Si miren, los recabitas le obedecen a su padre, ustedes, ¿por qué no me obedecen a mí? ¿Por qué no me obedecen? Háganme caso y les va bien. Yo todo lo que me pidan se lo voy a dar. Amén. Le dice Dios a Jeremías: dile a los recabitas, mándales decir que no faltará uno de los recabitas que esté siempre delante de mi presencia, porque a Él ama a los obedientes. Aleluya, gloria al Señor Jesús. A los que obedecen su palabra, a los que atienden su palabra. Por eso, hermanos, voy a concluir con lo que leímos al principio. Hay una fiesta de los judíos, el Señor sube allá al templo, no se va a donde está la fiesta, sino que se va allí donde están los necesitados. Ahí en el pórtico de Salomón, ahí hay un estanque llamado Betesda. Betesda significa casa de misericordia o fuentes de misericordia. Oh, escuchen esto, Betesda, así se llamaba el estanque de agua que había ahí en medio de 5 pórticos que tenía ahí en Jerusalén. Ahí yacía una multitud de cojos, ciegos, paralíticos y enfermos, los cuales esperaban el movimiento del agua, porque de vez en cuando Dios, por su misericordia, hermano, enviaba un ángel a que tocara el agua. Cuando el agua se movía, el primero que se metiera en el agua era sano de cualquier enfermedad. No el segundo, el primero. Yo no sé quién va a ser el primero esta tarde a pasar el altar, pero el que pase tiene una bendición especial de parte del Señor. Al Señor le importaba, era el primero. No, pero era así, es cuando se mueva el agua. El ángel del Señor mandaba un ángel. Había una multitud de cojos, ciegos, paralíticos y enfermos esperando el movimiento del agua. Era el ángel el que hacía eso, la tocaba, y cuando ellos veían, el primero que se metiera. No es el primero que llegue al altar, el primero que se meta en el río del Espíritu. Escuchen lo que le interesa a Dios. Ellos eran... Es que mire, hermano, eran una multitud de ciegos, enfermos. ¿Por qué estaban enfermos? Porque Dios les había dicho a ellos, guarden mis mandamientos y ninguna enfermedad. Pero como no los guardaban, estaban enfermos. ¿Qué quería Dios? Limpiarlos de su maldad. Cuando Jesucristo iba a llegar a la tierra, ¿qué hizo el Señor? Mandó un profeta. Recuerden que el último profeta del Antiguo Testamento fue ¿quién? Malaquías. Y Dios guardó silencio por 400 años hasta que envió ¿a quién? Al profeta Juan. Juan era el profeta que venía a preparar el camino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, al que iba a venir. ¿Qué hizo Juan? Viene el Rey, prepárense. ¿Cómo se tienen que preparar? Limpien sus vidas. Y se paró frente al Jordán. Ahí en el Jordán se paró. Limpien sus vidas. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque viene el Rey. Viene tras de mí. Vengan. El que tenga 2 capas, dele una al que no tiene. Paguen bien. No sean mal. Es decir, dejen la maldad. Y los bautizaba. Los metía en el agua. Eso significaba limpieza, porque venía el Rey. Tenían que estar limpios. Al Dios le interesa que estemos limpios. Por eso era que les decía, les puso un ángel, el que se mueva, el primero que hermano, no era poner la manito, tocar el agua. No, era el que primero se metiera en el agua, ese recibía la sanidad. El que primero se metiera en el agua, en el pozo de la misericordia, las aguas de misericordia, ahí quedaba limpio de cualquier enfermedad. Y ese pobre hombre estaba allí.
Hacía 38 años esperando la oportunidad. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Sí, pero Señor, es que alguien siempre viene primero. Alguien siempre se hace en la primera silla. Y no me da la oportunidad a mí porque el ángel desciende y alguien se mete primero que yo. Hermano, mire, esto de buscar a Dios hay que hacerlo rapidito. Esto de buscar la llenura del Espíritu Santo hay que hacerlo rapidito. Hay que estar de primero ahí. ¿Por qué? Porque al Señor le interesa que tú te metas en el río del Espíritu. ¿Amén o no? Entonces, la fuente de agua viva. ¿Se acuerdan que el Señor les dijo a ellos, 2 males ha hecho mi pueblo? Me dejaron a mí fuente de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen aguas. 2 males hizo su pueblo. Lo dejaron a él, que es fuente de agua viva, fuente que limpia. Amén, gloria al Señor. Y entonces, hermano, llegó la fuente viva. La fuente viva está ahí, no era ese pozo de misericordia. Ahí estaba la fuente de la vida, gloria al Señor. Y le dice, ¿quieres ser sano? Y le dijo, sí, pero alguien siente. Le dio 3 órdenes, 3 órdenes. Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y sabe qué hizo ese hombre? Ese hombre, yo creo que Jesús le hizo así, ven, métete en este pozo, métete en esta fuente. Y se levantó y caminó, pero se acordó de la orden. ¿Cuál fue la orden? Toma tu lecho y anda. Agarró la cama, se la puso aquí y comenzó a caminar hacia afuera. Y cuando iba caminando lo vio un judío de esos, ¿cómo se llama? Ortodoxos. Lo vio así y le dice, hey, hoy es día de reposo. No está supuesto a llevar cama. Nadie puede cargar nada. Es día de reposo. ¿Quién te dijo que llevara la cama? El que me sanó me dio la orden. El que me sanó me dijo, toma tu lecho y yo le obedezco. Y caminó. ¿Y para dónde se fue? ¿Se fue para dónde? Para donde la familia, decirle, ya estoy sano, 38 años paralítico, ya estoy sano. ¿Se fue para la fiesta? No se fue para la fiesta. ¿Para dónde se fue? Para el templo a darle gloria a Dios, para darle gracias al Señor, al templo. Allá en el templo, estaba allí, hermano. Y viene la siguiente orden que Dios le da. Nosotros vivimos de órdenes. En cada culto el Señor nos dice qué tenemos que hacer. Pero hay gente que son obstinados, siguen con su misma amargura, con sus mismos problemas, con sus mismas situaciones dentro. Y el Señor está diciendo, saquen eso, porque así no prosperarán, así no tendrán paz, así no tendrán bendición, así no podrán tener paz en sus familias. Así que vino, hermano, llevaba y el Señor en el templo le dijo, oye, has sido sano, no peques más para que no te venga una cosa peor. Hermanos, esa es Jesús, es la fuente. Es la fuente inagotable de vida. ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros le obedecemos al Señor? ¿Qué pasaría si nosotros le obedecemos? Pregunto, ¿por qué solamente uno salió sano de aquel lugar? ¿Acaso no era una multitud de cojos, ciegos y paralíticos? ¿Por qué solo uno? Porque solo uno estaba dispuesto a obedecer. Pero el que esté dispuesto a obedecer recibe la bendición. Hermano, se va a zambullir sobre el río, en la fuente de agua viva que salta para vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es, hermano, es que nos conviene ser obedientes, es que nos conviene quitar la obstinación de nosotros, es que nos conviene reprender, hermano, la desobediencia para que seamos hijos obedientes. Amén. Como hijos obedientes, dice aquí Pedro capítulo número 1, dice como hijos obedientes. Esta palabra está fluyendo, hermanos, en esta hora. Aquí dice, hermanos, verso 14 del primera de Pedro, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y la santidad es una separación hacia Dios, dejando a un lado el mal y siguiendo el camino de la verdad, el camino de la justicia. Vivir pegados al Señor Jesucristo en su presencia. Porque ahí, hermanos, yo les voy a decir, ¿cuántos aquí éramos desobedientes? A mí me pasa hermano, mire, todos aquí somos desobedientes. Todos aquí somos desobedientes. No hay ni uno que no sea obediente. Es más, yo soy un desobediente, porque yo cuando voy manejando y voy a prisa por las carreteras, el speed limit dice 65, ¿verdad? Y yo subo hasta 75, 72, 75. Yo soy desobediente, porque tengo prisa. Yo siempre me gano. Yo sé que los policías, si voy en 70 me la perdonan, pero la ley dice 65.
¿verdad? Todos somos desobedientes, pero les voy a dar la fórmula. La fórmula para ser obedientes. ¿La quieren? Bien. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, él siendo igual a Dios, no se aferró, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en la semejante de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Obediente, haciéndose obediente, dice ahí, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces el único obediente ha sido Él, el Señor Jesús. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno agarró su propio camino, mas Él llevó el pecado de todos nosotros. Hermano, haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La única manera de que tú seas obediente es con el obediente aquí adentro. Es la única manera. Por eso es que hemos alcanzado algunas bendiciones. Por eso es que hemos alcanzado la gracia de Dios. Por eso es que hemos alcanzado, porque un día escuchamos su palabra, pero el obediente de nosotros digo, hazlo y lo vas a lograr. El obediente dentro de nosotros, Él es Él. Porque Él se hizo obediente. Recuerden que un día antes de ese sacrificio tan tremendo, Él no quería hacerlo. Él dijo: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que tenemos que aprender, hermano. Usted no podrá ser obediente, usted no podrá obedecer si no tiene a Jesús en su vida, al obediente. Cuando tengo al obediente, hermano, entonces ahí sí agrado a Dios. Ahí sí, hermano, recibo del Señor todo lo que Él tiene para mí. Aleluya, todo lo que Él tiene para nosotros es eso. En esta tarde es la fórmula, hermano. Deje que el Señor en usted lo enseñe a ser obediente. Hermano, si tenemos a Jesús, no, nadie se puede resistir a eso. Es una lucha. Por eso estamos en una lucha interna, en una lucha, el desobediente con el obediente. Y estamos ahí, la carne, esas cosas que están dentro de nosotros se resisten a ser obedientes. Pero si el obediente está de él adentro, ese es más grande que cualquier otra fuerza, que el desobediente, hermano. Y vamos a tener victoria en el nombre del Señor Jesús. Póngase de pie, aleluya. Y abro este estanque para que alguien venga y reciba la bendición del Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Si alguien en esta noche quiere al obediente, venga aquí y no se resista. Señor del cielo, en esta hora, Padre Santo, Dios mío, nos postramos delante de tu presencia. Padre, lo que necesitamos es de ti. Les he entregado tu palabra, Señor, tu palabra maravillosa, tu palabra, Señor. Hay virtud en el obediente, hay virtud en el que obedece, hay virtud, Señor, en ti, que cumpliste toda la ley, Señor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Pongo delante de ti, Señor, este pueblo, estos hermanos, estas hermanas, Señor, y ayúdanos, Señor, a vivir en obediencia, a vivir obedientemente a tu palabra, para que vengan todas esas bendiciones que tú tienes puestas allí, Señor. Esas bendiciones que nos harás prosperar en la ciudad, Señor, que harás que prospere, Señor, todo lo que esté a nuestro alrededor, Padre Santo. Sí, Señor, harás que nos multipliquemos. Harás, Señor Jesús, Padre Celestial, que todas esas bendiciones que tú tienes aquí determinadas, Padre, que sea bendito el fruto de nuestro vientre, que está bendita nuestra mano en el trabajo, que está bendito al entrar, bendito al salir. Señor, tú nos darás la victoria en cualquier camino, aleluya, de nuestros enemigos que vengan contra nosotros. Ellos saldrán por 7 caminos y huirán. Señor, vendrá la bendición sobre nuestros graneros, sobre nuestras familias, sobre todo lo que poseyamos. Señor, te confirmará el Señor por pueblo suyo, porque eres obediente. Si guardares sus mandamientos y anduvieres en sus caminos, si oyeres atentamente la voz, oh, dice aquí la palabra, el Señor te hará sobreabundar en tus bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu trabajo, en el fruto que Dios te abrirá el su fuente sobre el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra, para bendecir la obra de tus manos. Levanten sus manos ahora en el nombre de Jesús. Dice aquí que Él abrirá su fuente sobre el cielo, para enviar lluvia a tu tierra, para bendecir toda obra de
cabeza y no por cola, estarás arriba y no debajo, si obedecieres los mandamientos del Señor que Él te prescribe hoy para que seas su pueblo y para